Desde el Espíritu Metodista, hermanas y hermanos, los saludamos fraternalmente en el amor en Cristo, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos. Les habla el hermano Humberto Fernández para compartir con ustedes diálogos bíblicos, teológicos y de doctrina metodista, que fortalezcan nuestro espíritu cada día. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos los... Hermanas, hermanos, oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus bendiciones y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia apartes este COVID, esta pandemia, de toda la humanidad y de Bolivia toda. Señor, escucha a tu pueblo que está sufriendo y aparta esta enfermedad. Son muchos los hermanos y hermanas que ya se han ido y que, Señor, sentimos su ausencia, por lo que te imploramos que apartes esta enfermedad, Señor. Te pedimos también por nuestra iglesia metodista, para que tú la bendigas, Señor, y podamos retornar pronto a alabarte, pronto a reunirnos en nuestros cultos. También, Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que están en las calles, que están en condición de calle, porque sabemos que ellos son los que más sufren, y te pedimos, Señor, que les des un techo, una comida, que podamos también servir nosotros, podamos levantar un servicio social. Señor, te pedimos también por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos y piden sanidad, otórgales la salud que ellos piden. Señor, también te pedimos por esos médicos y enfermeras que hoy en día están luchando cada día por salvar una vida. Señor, protégelos del virus y bendice su trabajo, Señor. Como también, Señor, te pedimos que bendigas a todos nuestros pastores para que ellos puedan seguir sembrando la palabra del Señor y que su ministerio sea prosperado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque la vejez llegaré y la fuerza juvenil poco a poco se termina, aunque la piel se arrugue y mis ojos se nublaré. Misionero, quiero ser. Muchos quieren esa paz que nunca muere, que viva en su ser el perfecto amor de Cristo, que viva en su ser el perfecto amor de Cristo. Que no haya incomprensión, perfecto amor de Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, en este espacio que dedicamos al diálogo, al estudio bíblico, al conversar temas teológicos, hoy vamos a hablar sobre lo que es ecumenismo. ¿Y por qué la importancia de saber qué es el ecumenismo, cómo se ha originado, cómo se está dando? Porque muchas iglesias están haciendo esfuerzos por tener actividades ecuménicas. Ahora bien, el señalar o decir si está bien o está mal, le corresponde a usted, hermano oyente, el sacar sus propias conclusiones. Pero veremos qué es el ecumenismo. El ecumenismo se entiende como el movimiento o la tendencia que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Es decir, las iglesias cristianas, se entiende cristianas, por favor hermanos, el ecumenismo se refiere a iglesias cristianas, ¿no?, que se han separado por los grandes cismas que se han producido en la iglesia católica. Se trata ahora de tener actividades de que puedan ser otra vez una sola iglesia. En el Imperio Romano se utilizaba esta palabra de ecuménico para expresar la totalidad de las tierras conquistadas. Hoy en día el mundo lo toma en un sentido más religioso y, como decíamos, es usado para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas, que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. No vamos a confundir, queridos hermanos, que ecumenismo es igual al diálogo interreligioso. Por supuesto que un diálogo interreligioso es diferente a lo que entendemos por el ecumenismo. El diálogo interreligioso se da o consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones que no necesariamente sean cristianas. Estamos hablando de diferentes religiones, como decir, religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo y por supuesto el cristianismo y otras que hacen o se aperturan a un diálogo interreligioso. Porque en este siglo, estamos en un siglo en que las iglesias han comprendido que es necesario dialogar para poder hacer más eficiente su trabajo, ¿no? Y este sentir ha sido llevado por, como decíamos, por muchas denominaciones, principalmente llamadas las históricas. ¿Cuál es el origen del término ecumenismo? El término ecumenismo proviene del latín eucumenicus y del griego oikumene, y significa lugar o tierra poblada como un todo, un mundo conocido, pero estamos hablando comulgar. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Sí, se señalaba que los romanos eran llamados señores del oikumene, o sea, señores de ese mundo conocido, ¿no? En la literatura de la época romana, el término tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico. Implicaba el mundo como unidad administrativa. Eso era el oikumene para el Imperio Romano. Debemos decir que en los evangelios el término oikumene es poco utilizado como tal. Podemos tomar el ejemplo, ¿no?, de que en Lucas, ¿no?, cuando habla del censo, Lucas 2.1, señala que sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo, oikumene. También en Lucas 4.5, cuando Satanás trata de tentar a Jesús y le ofrece y le dice: todos los reinos de la tierra, oikumene. Sin embargo, para la historia de la Iglesia, el significado de oikumene comenzó a tomarse decididamente cuando Constantino
I el Grande convocó el primer concilio ecuménico de cristianos en Nicea en el año 325, con la participación de obispos de todo el oicumene, de todo el mundo. Así se crea un vínculo entre el concepto de la universalidad de la Iglesia, ¿no?, y el término ecuménico. Debemos tal vez mencionar, queridos hermanos, a este punto, que la Iglesia ha nacido unida, ¿no? Las primeras comunidades eran sumamente unidas, pero no quería decir que no habían problemas, porque la unidad en torno a predicar el reino de los cielos no ha podido evitar las divisiones en las propias comunidades. Recordemos que siempre no había problemas, que en las comunidades antiguas se discutía entre griegos y judíos o gentiles y judíos, porque se decía que más los apóstoles estaban favoreciendo a los judíos que a los griegos o a los gentiles, ¿no? Entonces es un hecho, ¿no?, porque que nunca ha existido una unidad completa desde los orígenes y a lo largo de la historia de la Iglesia. No ha habido una unidad completa y pacífica dentro de la Iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos va señalando que debe haber una unidad entre todos los que creen en Él, entre todos los que somos cristianos. Cuando Él ora en Juan 17, el pasaje en Juan 17 llamado la oración de Jesús, en una de las partes, en Juan 17, 21, nuestro Señor Jesucristo señala y dice, desde el versículo 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo está orando, dice, ruega por aquellos que estaban acompañándolo, pero también dice, ruego por los que han de creer por la palabra, o sea, por la evangelización que estos, sus apóstoles, iban a hacer. Pero nos dice que todos sean uno, como el Padre y Cristo es uno. Pero aquí hay ¿cómo concluye esta parte? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo crea. O sea, hay una misión ahí, que esa unidad, ¿no?, que debiera existir, por eso está orando nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por toda la humanidad, esa unidad se demuestre. ¿Para qué? Para que en esa unidad no se vea que Él, nuestro Señor Jesucristo, fue enviado por el Padre. Este es un propósito de su misión de nuestro Señor Jesucristo. Es un pedido al Padre. En realidad es una preocupación profunda que manifiesta nuestro Señor, ¿no?, ante su Padre, para que pueda haber unidad. Por lo tanto, la unidad es tanto un don como una promesa, ¿no? Porque es un don que nos da nuestro Señor Jesucristo, como también es una promesa que nos está haciendo que seremos uno en el Padre y en Él. Bien, pero ¿cómo empieza el término ecuménico en los comienzos de la historia de la Iglesia? Habíamos señalado que en el primer concilio ecuménico en Nicea del año 325, ya Constantino empieza a hablar de la palabra ecuménico, convocando a todos los obispos para fundar o
por lo menos ponerse de acuerdo de cómo organizar la iglesia. Recordemos que en las primeras comunidades en que empieza a crecer la iglesia, la organización de la iglesia se hacía bastante compleja, porque inicialmente fueron los apóstoles quienes administraban la iglesia, administraban la marcha de la iglesia. Pero estos se fueron rebasados por el crecimiento y también porque nacieron comunidades lejanas y ya no se podía controlar, no se podía administrar. Entonces es cuando los apóstoles empiezan a elegir junto con los hermanos a los ancianos, ¿no? Los ancianos, que era una tradición judía, ¿no? Empiezan a nombrar diáconos y empiezan a hacer la figura del obispo como una figura que iba a coordinar la marcha de la iglesia. Esto nos hace ver que siempre han habido problemas entre las comunidades. Pero veremos cómo se da en este tiempo contemporáneo, la historia del movimiento ecuménico, porque hemos analizado en la antigua iglesia cómo se daba y ahora cómo se da en nuestra historia contemporánea. Se reconoce como primera conferencia misionera mundial, ¿no? Celebrada en la Universidad de Edimburgo, ¿no? Es decir, en Escocia, una reunión en 1910. Y se considera esta conferencia, esta reunión, ¿no? como el inicio del movimiento ecuménico protestante. Fue una asamblea que se celebra, reiteramos, en Edimburgo, en Escocia, en 1910. Si bien fue considerada como una conferencia mundial, los integrantes pertenecían principalmente a iglesias de América del Norte o del norte de Europa. De 1.215 delegados, solo 17 eran de Asia y fueron llamados como nativos, ¿no? Las iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica Romana no fueron invitadas a esta conferencia. No hubo representantes de la Iglesia de África, Asia o Latinoamérica, pero se considera esta reunión como el hito de la organización institucional del movimiento ecuménico cristiano. En esta conferencia solo han participado denominaciones y asociaciones relacionadas con el cristianismo protestante. Quiere decir, hermanos, que en ese tiempo ya había cuestionamiento de cómo poder tener un solo norte, cómo tener un solo lenguaje y cómo poder trabajar en forma más productiva. Y la forma más productiva era reuniéndose y trabajando en forma conjunta. Y por eso que la iglesia protestante, los que eran protestantes, establecen esta reunión y se considera esta conferencia misionera mundial como el inicio del movimiento ecuménico en esta historia contemporánea. Sin embargo, la historia nos muestra que poco se avanzó hasta el año de 1938, cuando se crea el Consejo Mundial de Iglesias, la CMI, y en su estatuto, ¿no? se define al Consejo no como una superiglesia, sino como una iglesia mundial, ni tampoco, como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Es decir, este Consejo Mundial de Iglesias que agrupa a todas las iglesias, a la mayoría de las iglesias protestantes, y que también fue invitada a la Iglesia Católica, ¿no? A este consejo, y que no forma parte de la Iglesia Católica, ¿no? Pero sí estaba de observadora. Se trata de hacer una sola comunidad, ¿no? De aquellas iglesias
llamadas cristianas. O sea, bastaba que reconozcan a Cristo como Dios y Salvador, entonces pueden ser miembros del Consejo Mundial de Iglesias. Pero ¿por qué se da en estas épocas? Porque recordemos que está la Segunda Guerra Mundial en las puertas, 1939 a 1945, y que también ya el mundo había pasado al 1919 una Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué queremos hablar de las guerras mundiales? Porque efectivamente tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tienen como un resultado un movimiento laico primero y luego ecuménico. Porque decimos laico y ecuménico. Como recordaron ustedes, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica, ante la persecución de los judíos, lamentablemente en la historia no hizo nada. Hay que distinguir el trabajo de algunos pastores de base y algunos hermanos padres de la Iglesia Católica que levantaron la voz en favor de los judíos y levantaron la voz, ¿no?, denunciando el Holocausto. Las guerras mundiales, queridos hermanos, fueron momentos de oscuridad en la humanidad y de una oscuridad teológica, y principalmente la humanidad se preguntó dónde estaba Dios, porque recordemos que solamente en la Segunda Guerra Mundial fallecen alrededor de 55 a 60 millones de personas, imagínense hermanos, millones de personas, entre los que mueren en combate, desaparecidos, los efectos de la bomba nuclear. ¿Dónde estaba Dios? Y el Holocausto, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? Esa fue la pregunta que se hizo la humanidad. Y vieron entonces que aquellas autoridades religiosas, ya sean protestantes o ya sean católicas, no hicieron un papel adecuado para impedir estas guerras. Al contrario, ¿no? Podríamos haber visto que había pastores y padres que bendecían las armas y bendecían los soldados. Entonces, esto hace que como efecto de eso, como no había quien pueda levantar oraciones o pueda organizar la iglesia para pedir al Señor que estas guerras no se den, los laicos, o sea, los que quedaban, y principalmente las mujeres, levantaban oraciones o levantaban en grupos un tipo de oración en cadena, ¿no? Y son las mujeres principalmente, ¿no?, que quedaron en los países, en las tierras. Los hombres estaban combatiendo, la mayoría, ¿no? Que no necesitaron ni padres ni de pastores para levantar una oración, para hacer una oración común en favor de la paz. Entonces, por eso es que el movimiento con más fuerza laico y ecuménico es una consecuencia también de las dos guerras mundiales. Pero, a ver, señalaremos que ha hecho también la Iglesia Católica. Hasta este punto hemos hablado de lo que ha hecho la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica, durante el papado de Juan XXIII, ¿no?, produjo un cambio de rumbo, ¿no? Y el Papa Juan XXIII le preocupaba, ¿no?, la unión de los cristianos, ¿no? Le preocupaba la paz, ¿no? Y entonces él produce, ¿no?, él crea una secretaría, ¿no?, para la promoción de la unidad de los cristianos. Y esta Secretaría de Promoción de la Unidad de los Cristianos va a estar dentro de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II, ¿ya? Y más tarde esta secretaría va a recibir el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Es decir, Juan XXIII, ¿no?, está a partir de la década del 60 impulsando movimientos de la unidad de los cristianos, ¿no? Vamos a también hablar que entre las resoluciones del Concilio Vaticano II, un concilio que tiene la Iglesia, que tuvo la Iglesia Católica,
se plantean algunos documentos sobre el ecumenismo, el llamado el decreto de la Unitatis Redintegratio, o sea, la unidad reintegrada, ¿no?, sobre los cristianos, ¿no? Y establece algunos puntos principales que es bueno comentarlos, ¿no? Porque a veces pensamos que los católicos no quieren juntarse con los protestantes y a veces los protestantes no queremos juntarnos con los católicos, ¿no? Entre los principales puntos de este Concilio Vaticano, de ese decreto, está que el ecumenismo, decía así, una de las partes, el ecumenismo debe ser fomentado por los obispos. Los presbíteros no han de olvidar a los hermanos que no gozan de plena comunión eclesiástica con los católicos. Se ha de cultivar el espíritu ecuménico, dice. Se exhorta a los católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica. Los católicos en su acción ecuménica deben, sin duda, preocuparse de los hermanos separados, orando con ellos, tratando con ellos de las cosas de la Iglesia y adelantándose a su encuentro. Hay recomendaciones dentro de la Iglesia Católica. Pero acá viene una pregunta, queridos hermanos. ¿Será bueno alentar el ecumenismo? Al inicio de esta conversación, de este diálogo con ustedes, decíamos que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, debe juzgar si es bueno o no el ecumenismo. Porque el ecumenismo está buscando romper barreras, pero a la vez también hay barreras que parecerían ser infranqueables, porque si tratamos de hablar de unión, deberíamos primero hablar de la palabra del Señor, de la Biblia. Y resulta que todos usamos la Biblia, no hay por qué discutir, ¿no es cierto? Es un punto que nos une, ¿no?, la palabra del Señor, como también el reconocimiento de la Trinidad, ¿no? Pero resulta que hay un hecho que nos puede limitar, porque hay Biblias con ciertas visiones, ¿no? Y por ejemplo, la visión católica, ¿no?, tiene una Biblia que es fundamentalmente la Biblia, la traducción de la Biblia llamada Pauliana, ¿no? Y nosotros usamos más que todo la llamada Reina Valera del 60. Y entonces encontramos que la Biblia protestante tiene 66 libros y la otra tiene 73, tiene más libros, ¿no? Y entonces resulta que cómo podemos compartir si estamos dentro de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor también nos está diciendo, y cuando escribe Pablo a la comunidad de Efesios nos dice muy claramente, ¿no?, en Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo. Capítulo 4 de Efesios, versículos 5 y 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, cierto y evidente, hay un solo Dios, hay solo un Cristo, hay una sola fe. Lo que nos hace diferentes es probablemente la forma de alabar al Señor o la forma de organizarnos. Pero precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo no organizó propiamente una iglesia, porque nosotros como la iglesia, diríamos desde este punto de vista de este programa, ¿no?, que la iglesia cristiana es más una forma de organización que la fe misma. Y diríamos desde este programa que el verdadero ecumenismo es poder hablar con otros hermanos cristianos para proclamar el Evangelio, para proclamar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Otro tipo de reuniones, no estamos diciendo que no son importantes, no, otro tipo de reuniones que no tengan tal vez este fin, van a ser políticas, ¿no? Y no es el sentir de la misión que nuestro Señor Jesucristo
nos está señalando, cuando ya repetíamos en Juan 17:21, de que seamos unos. Y es más todavía, ¿no? En este mundo actual, en este mundo en que nos basamos en leyes, ¿no? Es necesario también organizar el Estado para ver cómo la iglesia va a crecer, ¿no? Entonces es ahí cuando nacen las asociaciones de iglesias evangélicas, por decir algo, ¿no? No vemos que esté mal que haya un trabajo conjunto entre los hermanos para poder facilitar nuestra labor de evangelización. Pero ese no es el sentido del ecumenismo. El ecumenismo es el sentido, o más propiamente, diremos, la visión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y su misión es que todos los que nosotros creamos en Cristo seamos uno, al igual que el Padre y Él son uno. No hay otro Dios, no hay otra fe. Y, como dice la palabra, no hay otro bautismo. Pero a través de la historia nos hemos negado a aceptar ciertos aspectos, ¿no? Como ser que hasta no hace mucho, que el bautismo realizado en la iglesia protestante no valía. En nuestro país no valía el bautismo realizado en la iglesia protestante. Recién, con nuestra nueva constitución, con el Estado plurinacional, el bautismo en las iglesias protestantes, en cualquier iglesia, es válido. Válido ante el gobierno, no ante Dios. Pero esto no nos debería preocupar, porque nosotros no trabajamos por el gobierno, trabajamos por la honra y gloria del Señor, ¿no? Pero, ¿qué más nos dice la palabra? Cuando hablamos de esto, de tanto del oikumene, el Apocalipsis también nos está diciendo. El Apocalipsis, que lo tenemos como un libro de revelación, ¿no? Cuando Juan está hablando del mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3:10, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, sobre el mundo entero, no es solamente sobre algunas iglesias. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del juicio, hablando de Apocalipsis, en Mateo 25, cuando le preguntan cómo va a ser el juicio al Señor, entonces Él dice: voy a preguntar a todos, ¿no? ¿Qué has hecho por el más pequeño de mis hermanos? Has visitado a los enfermos, les has dado de comer al que no tenía hambre, les has dado de vestir al que no tenía con qué, tenía frío, has visitado a los presos, a los hospitales, ¿no? ¿Qué has hecho para mostrar tu amor al prójimo, tu misericordia? Entonces, ahí no nos está preguntando el Señor Jesucristo si somos bautizados, si vamos a la iglesia, o si pertenecemos a la iglesia metodista o pertenecemos a la iglesia católica. Nos está preguntando cuál ha sido nuestra actitud con nuestro hermano, con nuestro prójimo, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a enseñarnos, tener misericordia del prójimo, ¿no? Y Él nos da esa promesa del reino de los cielos. No olvidemos, hermanos, que Él empieza a decir que Él ha venido a anunciar el reino de los cielos y la justicia de Dios, ¿no? Y Dios es justo y su justicia se muestra en la palabra del Señor. A lo largo de toda la Biblia se muestra cómo obra el Señor en su justicia, ¿no? Y esto es lo que nosotros debemos siempre recalcar, ¿no? Que nosotros debemos, como cristianos, siempre estar levantando la voz profética de lo que es justo, ¿no? Pero ahora, hemos hablado hasta ahora un poco de lo que se da en el ecumenismo y cómo se ha originado, pero ¿cuáles serán los desafíos para poder lograr esto que se habla ecuménico? Reiteramos, ¿no? Hay dos visiones, ¿no? Una visión de que es necesario llevar trabajos y políticas ecuménicas para que la iglesia sea unida.
y la otra no ve bien que llevemos el ecumenismo, porque hay doctrinas que no van a poder ser una sola. Primero, nosotros creemos solo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Él es el único mediador. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no pueden haber santos que intercedan, ni tampoco que haya vírgenes que intercedan. Este aspecto que nosotros creemos que en el futuro, esos son los desafíos que vamos a enfrentar. No creo que, personalmente, desde este programa, creo que se pueda superar, hermanos. Porque para unos la autoridad de la palabra de Dios es la única. Y para sorpresa de nosotros revisando un poco lo que se hace en materia ecuménica, vamos a ver que la Iglesia Católica no es parte de un Consejo Mundial de Iglesias, a pesar que está señalando que debe ser necesario, ¿no? Que debe ser necesario llevar adelante un ecumenismo, pero quieren llevarlo desde el punto de vista de una Iglesia Católica. Es respetable, por cierto, pero lo que no es respetable es que encontramos que se aprueba en junio del 2007 algo que nos llamó la atención, ¿no? La pregunta es: ¿por qué los textos del Concilio y el Magisterio sucesivo no atribuyen el título de iglesia a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma? ¿Por qué? No nos reconocen como iglesia. Y la respuesta del documento dice: porque según la doctrina católica, estas comunidades no tienen la sucesión apostólica mediante el sacramento del orden y por tanto están privadas de un elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas comunidades eclesiales, que especialmente a causa de la falta del sacerdocio sacramental, no han conservado la auténtica e íntegra sustancia del misterio eucarístico, según la doctrina católica, no pueden ser llamadas iglesias en sentido propio. Estábamos hablando al comienzo que el ecumenismo es un movimiento de buscar la unión entre cristianos. Pero para buscar la unión, primero hay que establecer un diálogo que sea entre iguales, reconociéndonos todos que somos iguales. En este caso, reconociendo todos que somos iglesia, que todos aquellos que creemos en Cristo y que le hacemos un trabajo de evangelizar, de misión, ¿no? Somos iglesia, somos iguales, no desconociéndonos. En el momento que nos desconocemos ya no hay diálogo, porque el comunismo en el fondo requiere diálogo. El comunismo necesita mucho diálogo, ¿no? Para poder trabajar juntos. Ahora, es cierto, evidente que los hermanos desde este programa, nosotros vemos que hay tareas que tienen que hacerse conjuntas, ¿no? Para poder tener un mejor resultado, como por ejemplo la ecología, la defensa del medio ambiente, ¿no? Defender el medio ambiente es tarea de todas las iglesias, ¿no? Es una tarea de poder evangelizar para preservar la creación de Dios, porque si no estamos condenados a desaparecer. Entonces, es una tarea conjunta, ¿no? Pero que nos integremos propiamente es muy difícil, ¿no? Y vemos también que hay algunos pastores y algunas autoridades de la iglesia que participan en reuniones conjuntas, pero resulta que puede ser que no sea el sentir de lo que son las bases, ¿no? Porque también vemos un poco, con las disculpas del caso y con el perdón del caso, vemos también que hay también algo de ego, ¿no? Cuando uno participa en estas reuniones, pues vemos que tal vez hay algo de ego, ¿no? Ojalá nos equivoquemos. El ego de decir, nos hemos reunido, ¿no?, con obispos o nos hemos reunido con padres y hemos trabajado juntos, ¿no? Pero esto no es el sentido
El sentido es que hemos nacido, como dice nuestro Señor, y como dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, como una sola iglesia, con una visión, pero que desde el nacimiento han habido visiones diferentes. Pero en esas visiones diferentes, en esas comunidades antiguas, mantenían la unidad de la iglesia. Era la preocupación. Y por el andar de la historia, por malas decisiones de los hombres, y principalmente por la búsqueda del poder eclesial, por la búsqueda del poder económico dentro de la iglesia, ¿no?, es que la iglesia se dividió y se sigue fragmentando. Se sigue fragmentando porque hoy en día las iglesias se han hecho, algunas iglesias, no quiero decir todas, más políticas que aquellas que buscan la misión de la evangelización, de servir al prójimo. Entonces, la lucha de los hermanos ya no es porque podamos trabajar unidos para cumplir el mandamiento del Señor, ¿no?, o los mandamientos del Señor, sino más bien por encontrar poder, ¿no? Y entonces hay que estar bien con las autoridades, hay que alabar a las autoridades de turno para ser importantes. Y hay que marginar a todos aquellos hermanos que los llaman contestatarios o los llaman problemáticos porque piden la esencia de la iglesia, la evangelización, el estudio bíblico. Esto es algo que debe también hacernos meditar, hermanos, antes también de alentar movimientos ecuménicos que en la práctica vemos que no han dado ningún resultado mayormente positivo, ¿no? En nuestro país vemos un gran abismo. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Ojalá nos equivoquemos. Entonces vemos que el accionar de una iglesia llamada católica tiene su propia marcha, como tiene que ser. Y las iglesias protestantes tienen también su propia marca por diferentes caminos. Y vemos que en el país la gran mayoría de la población es católica, ¿no? 90%, si no estamos equivocados, ¿no?, pero aproximadamente, ¿no?, y tal vez sea más. Y la minoría que es la iglesia protestante está dividida y hay siempre mayores tendencias a la división, reitero y repito, por la lucha del poder eclesial, por la lucha del poder económico. Cuando entendamos que eso es secundario a la gran misión que tenemos dada por nuestro Señor Jesucristo, que es la de predicar el Evangelio, servir al prójimo principalmente, ¿no?, y de que seamos todos iguales y unidos, entonces recién habremos entendido lo que es la unidad entre cristianos. Queridos hermanos y hermanas, les dejamos a ustedes las conclusiones, ¿no? Que el Señor los bendiga. Amén. Mucha gente está confundiendo religión con salvación. Yo jamás la cambiaré, muchos dicen mi religión. Desde niño me bautizaron, en mi religión nací. Soy creyente de muchos santos porque en ella yo crecí. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios.
Puedes ser un adventista, un testigo de Jehová. Tienes fe en tu religión, eso no te servirá. Tú serás un maometano, un budista o mormón. Tu vida seguirá vacía, sin Jesús no hay salvación. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. Tu religión no te va a salvar, ni esos santos te van a ayudar. Ven a Jesús, te dará la vida, vida en abundancia y eterna con Dios. 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 Radio Metodista presentó el programa El Espíritu Metodista junto al hermano Humberto Fernández, que se transmite de lunes a viernes en los horarios de 20 a 21 horas. Bendiciones. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos.